Gracias, señora presidenta. Mientras estamos discutiendo este proyecto de ley que fue presentado como un blindaje a la posibilidad de una privatización de las acciones que tiene el Estado en distintas empresas, el gobierno está mal vendiendo los títulos en dólares, los bonos en dólares del Fondo de Garantías para tratar de bajar el valor de la moneda norteamericana. Es decir, que no está haciendo otra cosa que una privatización de la deuda pública de la Argentina. En su momento pagaron esa deuda con la plata de los jubilados cuando compraron esos bonos y hoy los están mal vendiendo. El ministro Kicillof ha señalado acá que uno de los propósitos de esta ley era mantener la presencia de directores del Estado en las empresas, pero esos directores del Estado no han actuado en función de los intereses generales de la población, sino por el contrario, han sido la correa de transmisión de las empresas para sus propios beneficios, al punto tal de ser subsidiadas las empresas, incluso en el pago de salarios a través de los repros. Es decir, que estamos discutiendo una cortina de humo, donde se plantea, por un lado, un blindaje de las acciones, pero por otro lado se privatiza la deuda pública mal vendiendo los bonos en dólares. Que además no se blinda nada, porque esta ley puede ser derogada con una mayoría simple del Congreso. ¿No les llamó la atención que las empresas no han reaccionado frente a este proyecto de ley? ¿Por qué no han reaccionado? Porque el gobierno está vendiendo los títulos en dólares que como consecuencia de las tasas de interés que pagan se están revalorizando. Y el Estado retiene las acciones de las empresas que como consecuencia de la crisis industrial se están devaluando. Es decir, que acá hay un enorme subsidio al capital por parte del Estado. El gobierno reivindica esta retención de las acciones, pero sin embargo, los intereses de los bonos y los dividendos de las acciones que se retienen no están reforzando el fondo de garantía. No está reforzando ni permitiendo un aumento de las jubilaciones. No está garantizando el 82% móvil. Al contrario, está legalizando un mecanismo de movilidad jubilatoria que está atada a la recaudación del Fondo de Garantías. Es decir, que el ANSES se ha convertido en una AFJP con gerenciamiento del Estado. El Fondo de Garantías es una caja que está en función de los intereses de los capitalistas y además está siendo financiado por los aportes de los trabajadores que hoy están en actividad y los distintos aportes que entran al ANSES. Es muy probable que este proyecto de ley haya sido presentado por el Poder Ejecutivo frente a los rumores de que algún sector de la oposición, algún sector liberal de la oposición, habría planteado que la venta de estas acciones podrían formar parte de un acuerdo con los fondos buitres, de una operación de arreglo con los fondos buitres. En primer lugar, quiero señalar que ya ese acuerdo lo está tramitando el candidato a presidente del propio oficialismo. ¿No es cierto? El gobierno también ha planteado, a través del ministro que vino el día lunes, de que
con esto ellos intentan defender la producción y crear una especie de banco de desarrollo. Sin embargo, la política que está siguiendo el gobierno de mal vender los bonos en dólares hace que no exista ninguna posibilidad de ese banco de desarrollo. Lo han inviabilizado. ¿Por qué el gobierno, su candidato, Scioli, el resto de los candidatos del ajuste, como son Macri y Massa, no quieren ninguna salida sobre la base de un desarrollo, sino quieren un nuevo ciclo de endeudamiento y un rescate financiero internacional de la Argentina? Acá se ha mostrado también, no solo de parte del oficialismo, que habría una especie de aspecto progresivo en el hecho de que ahora la decisión de la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasa a ser discutido por el Congreso. Sin embargo, se va a discutir apenas un 11% de los activos de ese fondo y el resto que constituyen los bonos no se van a discutir. Como no se discute ninguna política de endeudamiento de este gobierno que constitucionalmente debería pasar por el Congreso. Por eso decimos, y vuelvo a insistir con esta idea de que este planteo es una cortina de humo. Nosotros tenemos un programa de salida a esta situación. Creemos que un fondo de garantía, en primer lugar, debe garantizar el 82% móvil para todos los jubilados, para que la jubilación deje de ser lo que este gobierno y gobiernos anteriores la han colocado como una asistencia social. Queremos que la jubilación sea un salario diferido, el derecho de los trabajadores a cobrar un salario diferido cuando termina su actividad y cobrar el 82% móvil. Queremos que el Fondo de Garantía sirva también para pagar los juicios a los miles de jubilados. Queremos que sirva para pagar un aumento de emergencia de 4.000 pesos para los jubilados, tal cual lo hemos planteado en 2 proyectos de nuestra bancada. El Fondo de Garantía debería además contribuir a un proceso de industrialización y de obras públicas que esté discutido por un Congreso de Trabajadores para dar respuesta a los enormes problemas que tiene nuestro país y con un ANSES que sea dirigido por los jubilados y los trabajadores como corresponde, como debería ser. Este programa forma parte del programa más general que el Frente de Izquierda antepone a los candidatos del ajuste en este proceso electoral. Y con este programa vamos a salir a conquistar el voto de la población para enfrentar el ajuste, para enfrentar el saqueo que se está haciendo nuevamente de los jubilados, para colocar al Frente de Izquierda como una alternativa política nacional y para reforzar esta bancada que desde que llegó a este Congreso ha puesto en primer lugar la agenda de los trabajadores y de todo el pueblo argentino. Muchas gracias.